Senador de Leo. Gracias, señor presidente. Permítame hacer un breve contexto en el cual la provincia de Buenos Aires va a adherir con el voto de esta Cámara a este consenso fiscal que se ha llegado por el bien del país en el marco de la nación y que la provincia de Buenos Aires va a resultar claramente favorecida. En principio, mencionarles que el consenso fiscal fue fruto justamente de un consenso amplio, mayoritario, que se celebró en el país con el gobierno nacional, 23 de las provincias, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que ha sido ratificado por amplia mayoría tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la Nación. Y mencionar que muchas veces esta frase remanida que de las crisis a veces surgen las oportunidades, me parece que esta es una de ellas. Mencionar simplemente que la Argentina, desde la Constitución de 1853, adoptó el sistema federal de gobierno y que en la Constitución originaria se mencionó justamente el reconocimiento de los tres estados, nacional, provincial y municipal, y allí se mencionaba la posibilidad que tanto la nación como la provincia tenían la facultad de establecer impuestos indirectos, y así fue durante muchísimos años. Esto en la teoría generaba lo que se denomina en la técnica tributaria la doble tributación, pero la realidad tributaria del país en aquel momento hacía que este dato teórico no ocurriera como hoy lo podemos concebir. Pero transcurrieron muchísimos años para que una primer crisis que empieza allí con la crisis de 1929, con la baja de los flujos internacionales de comercio, la nación viera resentida fuertemente su capacidad de ingreso, que estaba justamente basada en los tributos al comercio exterior, y esa crisis empezó a generar esta necesidad de generar consensos entre la nación y la provincia para unificar criterios en el cobro y en el reparto de los tributos. Es así que en 1935 se sanciona la primera ley de coparticipación federal de impuestos. En aquel momento, para tener una dimensión, se otorgaba a la nación el 82% de los impuestos que se recaudaban y el 17,5% a las provincias, con lo cual demuestra que esa aspiración de federalismo todavía faltaban muchos años para que ocurriera. Después, esto fue modificándose a partir de 1946. Hemos tenido muchas modificaciones en el régimen de coparticipación y lo voy a mencionar justamente para que tengamos una idea de dónde estamos parados hoy. En 1946 se sanciona la primera reforma profunda al régimen de coparticipación, donde se empieza a reconocer la importancia de que las provincias empiecen a manejar mayor cantidad de recursos y así ir equiparando y a veces hasta superando, como veremos, en 1954, en 1963, en 1966, allí en el gobierno de Onganía se incluye esta facultad discrecional de los ATN, que después terminan siendo legislados en los próximos regímenes de coparticipación. En 1973, es decir que durante más o menos 2 décadas teníamos muchas modificaciones que fueron generando y adaptándose a una dinámica, no solo del sistema tributario, para ir justamente tratando de captar las nuevas realidades económicas, sino también las nuevas necesidades que tenían los estados provinciales y los estados municipales. Y llegar a la última ley, que es de 1988, la ley 23.548, que establece que el 42,34% de la distribución primaria va
a la nación y el 54,36% a las provincias. Y después viene la distribución secundaria y ha habido varias leyes, como la de 1993, la ley del Pacto Fiscal segundo, que fueron modificando algunas cuestiones vinculadas a la ley de participación de impuestos. Pero estamos en el año 2017. En el medio de estos años, en este bache de estos años, tenemos que mencionar lo siguiente. Que desde 1983 tenemos la democracia recuperada y los argentinos hemos sabido llegar a consensos fundamentales, y uno de ellos fue inclusive la reforma de la Constitución Nacional, que establece con claridad en su artículo 75, dándole un plazo de 2 años a que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional tenían que establecer una nueva ley del régimen de participación de impuestos. Y sin embargo, esta es una deuda pendiente de la democracia recuperada y que no hemos logrado todavía abordar en su plenitud. Es decir, que esta deuda puede surgir, digamos, esta oportunidad puede surgir de esta crisis que se dicta a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el 15% que se había asignado a través del pacto fiscal al ANSES, y que por un fallo de la Corte Suprema, en realidad 2 fallos, uno de ellos favoreciendo a San Luis y Santa Fe y otro una medida cautelar de Córdoba que ponía en jaque a las finanzas del Estado Nacional. Es decir, el gobierno de Mauricio Macri, pocos días antes de asumir, recibe este fallo y lo obligaba a resarcir en 45.000 millones de pesos solamente el cumplimiento de estos 2 fallos, pero abría la puerta a la discusión con el resto de las provincias. Y a su vez, esta inequidad clara que tenía la provincia de Buenos Aires con el congelamiento del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que fue sancionado en su momento a modo de reparación del perjuicio que teníamos los bonaerenses por la poca distinción que recibíamos en materia de fondos de coparticipación, y que después fue congelado. Es decir, que esta crisis, desde el punto de vista económico, con el cual tenía que asumir el gobierno de Cambiemos, fue suplido con una voluntad férrea del presidente, y yo tengo que decir también con la responsabilidad de los gobernadores y también de los legisladores, que supieron comprender que estábamos ante una situación de incumplimiento práctico de ese fallo, pero que además necesitábamos los argentinos empezar a establecer nuevas reglas para generar primero una armonización en los mecanismos de recaudación tributaria, pero fundamentalmente también una mejora en la distribución equitativa que empieza a asomar con este pacto de consenso fiscal. ¿Qué es el consenso fiscal? Pues justamente esto. Primero, revisar que hay más de 50 conflictos, litigios entre la nación y las provincias, y a veces entre provincias, que es necesario empezar a erradicar. ¿Por qué? Porque indudablemente que un Estado federal no se hace sobre la base de autonomías a ciegas, sino que tiene que ser sobre la base de maduros consensos que permitan establecer reglas de juego claras para fomentar la inversión, la producción y fundamentalmente para fomentar el empleo. Es decir, que en este sentido, este consenso fiscal busca establecer reglas de juego claras en las relaciones entre las provincias. Lo otro es que busca es armonizar un sistema tributario que claramente se había desvirtuado, y además empezar a bajar una presión tributaria que la Argentina, para bien del funcionamiento del Estado, pero en exceso termina perjudicando en lo que tiene que ver con el incentivo a la producción, al estímulo al comercio, el estímulo de reglas de juego claras que alimenten el crecimiento económico de nuestra provincia y de nuestro país, había generado una presión tributaria extraordinaria. La realidad de este país es que tiene una presión fiscal similar a los países del primer mundo, que tiene un gasto público en materia cuantitativa similar
a los principales países del mundo, pero cuando uno ve que esa distribución no se ve en un estado acorde, moderno, cuando vemos que tenemos 30% o más de pobreza y una indigencia que no es acorde a la dignidad que tiene que tener un país, estamos hablando a la clara que es necesario empezar a sentar bases de crecimiento y de distribución de los recursos que permitan, primero, tener un Estado moderno, segundo, tener la posibilidad que en este país quienes inviertan, quienes generen producción, quienes generen trabajo genuino, tengan las herramientas para que así sea. Entonces, este consenso fiscal, señor presidente, busca armonizar la estructura tributaria en el país, fija pautas claras para que en junio del 2018 estén los procesos de responsabilidad fiscal acordados, marca un horizonte para que los argentinos tengamos en el fondo una ley de coparticipación de impuestos que esté, primero, en consonancia con la nueva realidad económica de la Argentina, esta nueva realidad que no es de hace 2 años, sino una nueva realidad de más de 3 décadas de transformaciones que tienen que readecuarse desde el punto de vista legislativo a esta nueva realidad. Un nuevo régimen de coparticipación que establezca cuáles son los fondos que deben recibir las provincias para que, como ocurrió con la provincia de Buenos Aires en décadas, no tengamos un esquema que nos esté asfixiando, que no nos permita lograr ese necesario. La provincia de Buenos Aires genera en todos sus indicadores, tiene más del 35% donde se lo mide y sin embargo estamos recibiendo en algunos años el 18% o el 21%. Y con respecto a la modernización del Estado, también tenemos que fijarnos pautas nuevas para un Estado moderno. Nadie puede estar contento con el Estado que tenemos. No es una cuestión de discutir Estado más grande, Estado más chico. Tenemos que discutir la calidad del Estado que tenemos. Y esto me parece que también forma parte de los consensos necesarios que tenemos que ir arribando los argentinos. Y por último, a modo de cerrar, mencionar lo siguiente. Se habla aquí de una afectación, he escuchado alguna afectación respecto de las autonomías o los federalismos de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Yo debo decir lo siguiente. En principio que las autonomías de los municipios de la provincia de Buenos Aires siempre fue una materia en discusión y materia pendiente que no logró ser zanjada con la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que sí no cabe en ningún lugar a dudas es que tenemos un Estado provincial distribuido en los municipios con una anarquía desde el punto de vista tributario que hay que empezar a corregir. Y esto no tiene nada que ver con no reconocer las diferencias entre los municipios muy urbanizados, con fuerte incidencia en lo que tiene que ver con la producción, con las industrias, donde sus mayores recursos están vinculados a la tasa de seguridad y higiene, con aquellos municipios más chicos donde su tasa de seguridad y higiene no es tan importante, pero sí pueden ser sus tasas sobre los inmuebles, es decir, lo que se denomina en la jerga común alumbrado, barrido y limpieza, y los otros municipios rurales donde la tasa de red vial pasa a ser importante. En todos ellos, en la mayoría, la coparticipación de impuestos pasa a ser tal vez el recurso más importante. Pero aún reconociendo estas diferencias y estos matices que nosotros tenemos que defender y preservar, tenemos que ir a armonizar un sistema tributario. ¿Por qué? Porque no podemos tener o aceptar que muchos municipios libremente generen gastos en sus estructuras y después tenga que ser el gobierno o el Estado provincial o el Estado federal quien salga a cubrir esos malos manejos. En ese sentido, esta ley lo que busca es justamente generar armonización en el futuro que tenemos que empezar a discutir, que tenemos que empezar a revisar, pero fundamentalmente lo que busca es un criterio de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y en tratar de establecer reglas de juego claras, porque si hay algo que lo que está estableciendo este consenso fiscal y el horizonte que está marcando es justamente la de generar un régimen basado en la ley y en el criterio de buena administración para la distribución y administración de los recursos. Por ahora, muchas gracias.